Bien, jóvenes, muy buenos días a todos. ¿Cómo están, chicos? Buen día a todos. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo me copian? Buenos días, doctor. ¿Cómo estás, Gensi? Buen día. ¿Qué tal está el audio? Bien. ¿Me escucha bien, doctor? Perfecto. Bien, vamos a ir admitiendo a todos los compañeros. Si han revisado su cronograma de exámenes, nuestro examen está programado para la subsiguiente semana, ¿cierto? ¿Han podido revisar su cronograma de exámenes, chicos? Sí, doctor. Estamos para la subsiguiente semana, ¿no? La semana que comienza el 7. El 7 es nuestro examen, si mal no recuerdo. Creo que sí. Sí, doctor. El 7 es, ¿no? Lo que quiere decir que el próximo sábado, como hoy, tenemos la clase de retroalimentación y tenemos además el día de hoy por la tarde la clase de reposición del sábado 1 de mayo, chicos. Voy a aprovechar en esta clase para poder abordar parte de los temas que van a ingresar al examen del segundo parcial. ¿A qué hora les parece más adecuado que nos encontremos esta tarde vía virtual? 4 o 5 de la tarde, de 5 adelante, o en la noche prefieren, dado que estamos con cuarentena rígida. En la noche, doctor. Podría ser, ¿no? Bien, yo voy a seleccionar en el transcurso de la tarde los temas que van a entrar al examen para que podamos empezar una retroalimentación aprovechando ese tema, y el próximo sábado, como hoy, estaríamos dando la segunda parte para que el día lunes estén listos para el examen. Bien, mientras se van conectando, continúan conectándose, vamos a retomar eh, el tema de la redacción de contratos. Ustedes saben bien que veníamos trabajando con el documental Masterclass, muy interesante. Nos estaban ilustrando los primeros pasos que tendríamos que dar para poder redactar un contrato, ¿cierto? Quiero contrastar ese criterio, quiero contrastar ese criterio con un pequeño documental de un exponente que nos dice cómo redactar contratos administrativos, porque el masterclass que estamos viendo tiene que ver con cómo redactar contratos en general, desde la forma de estructurar, determinar cuáles van a ser las presuntas o las posibles cláusulas del contrato, el orden que les debo de dar para buscar una secuencia de interpretación a ese contrato, ¿no? Eso va a ser muy importante a momento de poder eh, empezar a redactar o a armar la estructura de un contrato. Entonces, para ganar tiempo, lo que quiero que hagamos es una hermenéutica de comparación, porque vamos a volver a trabajar con el masterclass
que dejamos la anterior clase, pero quiero que vean cuál es el criterio de algunos otros autores que se tienen, especialistas lógicamente, que se tienen en relación a cómo debemos aprender a redactar un contrato, ¿ya? Entonces, es un documental de cortísimo para ver simplemente un criterio de cómo se debería llegar a redactar un contrato para volver al masterclass. Voy a dar ingreso al audio del documentalcito que dura 14 segundos y voy a silenciar mi micrófono. Atentos. Respondiendo encuestas online, te presentamos queopinas.com, la comunidad online donde nos interesa tanto tu opinión que te pagamos. Hola jefes, hoy vamos a hablar de un tema que me habéis pedido mucho y es sobre cómo hacer buenos contratos. Yo sé que hacemos contratos a veces, sobre todo de servicios, con los que nos enganchamos los dedos. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues porque acabamos haciendo más horas de las que en teoría nos habían contratado, acabamos haciendo, si sois diseñadores, correcciones extras, sin cobrarlas porque no habíais previsto una serie de cosas en los contratos y al final, pues bueno, acabamos perdiendo dinero con estos proyectos. Tenemos que tener un buen contrato, tiene que ser un contrato útil, un contrato que le sirva mucho a nuestro cliente, pero que al mismo tiempo nos proteja también de las cosas básicas de hacer negocios, ¿de acuerdo? Así que si te interesa este tema, quédate a ver este vídeo. Y antes de empezar, como siempre, hola, ¿qué tal? Yo soy Marta Emerson, este de aquí es mi canal YouTube y subo 2 vídeos a la semana donde os doy tutoriales sobre temas de negocios online, sobre marca personal, redes sociales y productividad. Os enseño también a utilizar varias herramientas. Así que si te interesan estos temas, no dudes en darle al botón suscribir que tienes aquí abajo y a la campanita también para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Ahora sí, empezamos. Punto número 1. El contrato tiene que poner las cosas fáciles para el cliente. Tiene que estar cerrado. Los paquetes cerrados es lo más atractivo para el cliente. ¿Qué significa eso? Pues que son precios cerrados, que no hay multitud de sorpresas. Un cliente lo que no le gusta, porque al final hemos de cerrar el trato, ¿verdad? Pero cuidado con los otros consejos que os voy a dar porque no nos podemos enganchar los dedos. Pero hemos de cerrar el trato. ¿Y qué es lo más atractivo? Lo más atractivo es tener un contrato pues que dé las cosas cerraditas, claras, el cliente sepa lo que paga, lo que no paga, lo que contiene ese contrato y que esté cerrado. Cuando hacemos contratos demasiado abiertos, en los que, bueno, cobraremos esto, pero luego por horas vamos a irte añadiendo todo lo demás, etcétera, etcétera, al cliente no le gusta. Y no le gusta, obviamente, porque no sabe cuánto dinero se va a gastar al final. El cliente tiene que saber cuánto dinero se va a gastar con ese proyecto que le estáis ofreciendo. Y tiene que tener un proyecto cerrado, ¿de acuerdo? Así que esto es lo primero. No es fácil, hay que trabajarlo muy bien para tener un proyecto cerrado con todo el budget concreto, lo que va a costar cada cosa, lo que vais a dedicar con cada cosa, y eso es importante para que luego, sí que es verdad que si el cliente quiere cosas extras o hay temas diferentes de lo que vosotros habéis pactado, pues evidentemente tiene que haber un precio para todo eso y no entra dentro del pack. Punto número 2. Yo soy amante de los pagos por avanzado y de hecho por mi negocio de consultoría, de formación, etcétera, etcétera, la gran mayoría de cosas sí que es verdad que son pagos por avanzado. Cuando alguien compra un curso, primero compra el curso y después, evidentemente, tiene acceso a él y lo puede hacer. También hay sesiones de mentoría que se pagan por avanzado, es decir, pues que la gente compra la sesión, esas horas de mentoría conmigo o de consultoría y después tiene acceso, una vez ha pagado, tiene acceso a estas sesiones, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que hay servicios que se prestan a que sean o bien pagos mensuales o pagos cada semana o pagos cada X tiempo, o también que el pago se fraccione, es decir, pues mira, te pago el 50% al empezar, al 50% al terminar y todas estas cosas. Así que cuando os encontréis en esta situación en la que tenéis que fraccionar el pago, aquí os doy un consejo muy importante. De hecho, mi abogado hace mucho tiempo, que de hecho es un amigo mío, os pongo por aquí la foto, Luis González de Metrixon, me dijo hace tiempo y se me quedó grabado en la memoria
esta frase. Me dijo, lo que no, en todo contrato, si no hay consecuencias cuando se incumple alguna cosa, no sirve para nada el contrato, ¿de acuerdo? Así que esto es importantísimo, se me grabó aquí en la cabeza, y de hecho una de las cláusulas que siempre incorporo en los contratos cuando tiene que haber pago fraccionado, es decir, pues mira, voy a pagarte el 50% ahora y el 50% a terminar, es que siempre meto una cláusula en la cual digo que cada día primero se tiene que especificar el día, en el día concreto en el que se va a realizar el pago. Un día concreto en una fecha concreta, ¿de acuerdo? Pues mira, pues va a ser el último día del mes, ¿no? Pues si va a ser el último día del mes de mayo, pues mira, va a ser el día 30 o 31, ¿no? Lo que sea el mes que toque. Y hay que añadir que cada día que pase, si el cliente no ha pagado, es decir, va a pagar tarde, cada día que pase tiene que haber una cantidad de dinero de penalización por día que esté pagando tarde. Y esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el cliente ya sabe que esto no es aproximado, ¿no? Más o menos ese día voy a tener que pagar al cliente, sino que realmente hay una fecha límite para pagar, y si no, pues evidentemente hay el incentivo de pagar antes porque hay un cargo. Cada día que pase, pues tienes que pagar lo que sea, 5 euros, 10 euros, 15 euros, en función del valor, obviamente, que estemos hablando del servicio, porque entonces si ese cliente tuyo ha pasado una semana, 2 semanas sin pagarte, pagándote tarde, pues que al menos tengas ese incentivo de que cobres de más, ¿de acuerdo? Así que esto es muy importante incorporarlo. Si un cliente vuestro, por esa cláusula, no quiere trabajar con vosotros, bueno, ya sabéis que el cliente tiene intenciones o que le puede parecer normal pagar tarde sin asumir consecuencias. Por lo tanto, es un cliente que tampoco os interesaría en ese ámbito, y podéis utilizar esa cláusula también como filtro. Si una persona no ve justa una cláusula como esta, pues evidentemente significa que está pensando en que es una posibilidad pagar tarde y no ve la necesidad de pagar de más. Bien, hasta ahí. Bienvenidos a todos los que se acaban de incorporar. Hasta ahí, chicos. 2 cosas que quiero que resalten. Si no hay consecuencias, oigan bien, si no hay consecuencias como efecto del incumplimiento de una de las partes, dice, el contrato no sirve. ¿Cierto? El primer lema que maneja. Si no hay consecuencias jurídicas por el incumplimiento de una de las partes, ese contrato no sirve. ¿Qué nos está diciendo? Que dependiendo, como bien dice la expositora, de la naturaleza de contratos y negocios jurídicos que nosotros como abogados vayamos a elaborar, vayamos a perfeccionar, no estaríamos garantizando de manera adecuada los intereses y derechos de nuestros clientes. En materia de contratos, tenemos que ponernos siempre a pensar de que si bien estamos resguardando los derechos e intereses de nuestros clientes, es una muy buena posición también pensar el otro lado. Es decir, ¿qué haría yo? ¿Sí? ¿Qué haría yo si fuera abogado de la otra parte? Esto quiere decir, y nos va a ayudar mucho, a que debemos buscar equilibrio a momento de configurar y estipular las cláusulas en un contrato. De ninguna manera puedo establecer cláusulas, se llaman de coraza a los intereses de mi cliente, en desmedro quizás de los intereses o supuestos intereses de la otra parte. No olviden que cada una de las partes va a tener su asesor legal. Ustedes van a asesorar a una de las partes, pero no olviden que la otra parte también se va a asesorar. Y muchas veces cuando se elaboran contratos, la otra parte dice, por favor, si me facilita el proyecto, el borrador, para que lo pueda hacer revisar con el abogado. ¿Se dan cuenta? Entonces, se deben establecer estas pequeños lemas que nacen en los documentales de expositores con mucha experiencia en contratos, nos deben ayudar a aprender
a mí me parece muy interesante, dependiendo del tipo de contrato, que diga, si no hay consecuencias jurídicas, si no hay penalidades ante el incumplimiento de un contrato, reflejado en una cláusula en el contrato que vamos a elaborar, ese contrato no sirve. Y eso se presenta día a día en la práctica jurídica cuando, por ejemplo, en un contrato, de lo más simple, un contrato de préstamo de dinero, ustedes como abogados dirán, la garantía, ¿con qué se está garantizando este préstamo o esta obligación? Pues no tengo nada, tendría que ser con todos los bienes habidos y por haber. En montos menores podría funcionar, ¿cierto? Pero si fueran montos mayores, ¿a ustedes les parece correcto que en una cláusula de garantía simple y llanamente podamos establecer con los bienes habidos y por haber, hablando de unos 30.000, 50.000 dólares, más o menos, o mucho más, estaría garantizando los intereses de mi cliente, que en este caso sería el que está prestando, o no? No, doctor. Yo creo que no garantizaría porque eso supone a que va a tener que hacer un nuevo juicio para poder subastar esos bienes para poder recuperar. Entonces estaríamos ingresando en otro proceso y complicándonos la vida. Y ahí se adecua, gracias Ana María, y ahí se adecua este lema que acabamos de ver. Si no hay consecuencias jurídicas que sancionan el incumplimiento de una obligación, de un contrato, ese contrato como que no nos está siendo muy útil, ¿cierto? Y claro, dentro de un proceso de ejecución va a funcionar ese documento, pero me voy a ver ante la evidencia de que no cuento con la debida garantía que cubra ese monto de la deuda. Entonces tendré que iniciar otros o tendré que buscar con orden judicial qué otros bienes registrados tienen, y eso me lleva tiempo. Por eso he querido que vean esa fracción de esos lemas que van naciendo en la explicación de los contratos. Mucho va a depender, lógicamente, reitero, de la naturaleza de los contratos. ¿Qué tipo de contratos estoy haciendo? En función a ello voy a estructurar como estuvimos aprendiendo en la anterior clase y que en este momento vamos a retomar. Es muy importante que básicamente, por eso es que tengamos conocimiento de la definición básica de cada contrato. Es muy importante, porque eso nos va a ayudar a definir qué cláusulas deben ir y qué cláusulas no deben ir. ¿Ya? ¿Dónde debo poner cláusulas penales y dónde no debo poner cláusulas penales? No olvidemos también otro aspecto importantísimo, el principio de la libertad contractual, que no solamente tiene que ver, soy libre de hacer cualquier contrato siempre y cuando no me salga del marco de la ley, es cierto, pero la libertad contractual también me da esa oportunidad de poder establecer de pronto cláusulas que en un patrón normal de contrato no existían, pero soy libre de hacerlo, siempre cuidando la reciprocidad de favorabilidad entre las partes. A veces nos dejamos llevar por la excesiva protección de nuestros clientes, de los derechos de nuestros clientes. Por eso debemos pensar qué pensarían o harían siendo abogados de la otra parte para buscar un equilibrio. Y siempre cuidar que la secuencia de interpretación de los contratos sea la más óptima. No olvidemos lo que hemos avanzado en la parte teórica. Independientemente de que el juez, a momento de interpretar el contrato, deba buscar o averiguar cuál ha sido la intención común de las partes, no debemos olvidar que el mismo artículo dice que el juez también valorará la conducta de las partes mostradas en el proceso. Y nos podemos liberar de todas esas situaciones cuando hagamos o elaboremos un contrato lo más claro y lo más completo posible, que permita que nuestros clientes no entren en juicios, que el contrato sea tan claro que ante la interpretación de sus abogados vea, pero esto está claro, más claro que el agua, o sea, el juez va a dictar de esta manera, entonces, ¿para qué nos
metemos a un proceso tedioso, desgaste psicológico, desgaste económico, si la figura está clara. Pero si el contrato es ambiguo, llama a muchas interpretaciones algunas de las cláusulas, recibe más de una interpretación, está oscuro, está confuso, lógicamente. Las partes le van a delegar la potestad al juez de poder interpretar ese contrato y darle la razón a quien corresponda. Ese es un detalle muy importante que debemos cuidar. Bien, continuemos entonces, justo donde nos quedamos la anterior clase. ¿Ya? A ver, voy a trasladar la cámara por acá. Y atentos porque esto es de mucha utilidad, chicos, de mucha utilidad. Quedamos acá y vamos a continuar desde acá, que es la estructuración de las posibles cláusulas que va a tener el contrato en función a qué tipo de contrato va a ser, para poder escoger cuáles van a ir, pero además ordenar la secuencia como veníamos viendo, ¿ya? Y veamos qué nos dice el expositor en este tema. Voy a compartir el audio. Perfecto. Compartir sonido. Perfecto. Y voy a silenciar mi micrófono para dar paso al audio del documental. Atentos, por favor. Paso número 1, lo tengo que hacer bien. Lo tengo que hacer bien porque si me olvido de algo ahí, ya estoy fallando entonces como abogado, como abogada en la redacción del contrato. El segundo punto es organizar los temas. Los 18 puntos que vimos acá, los tengo que organizar según algún criterio cronológico u otro criterio. Ahí hay una coma que después la voy a borrar. Si en algún criterio. ¿Cuál puede ser el criterio? Importancia, cronológico me refiero a cómo ocurren las cosas, ocurrencia no, tiene que tener un criterio, digamos, de utilidad. Entonces, una vez que tengo los 18 puntos, vuelvo acá, me van siguiendo, ¿no? Bueno, acá viene la organización, no lo voy a hacer porque lleva mucho tiempo, pero la organización de esto. Está claro, vamos a poner un ejemplo bastante gráfico, que la resolución del contrato no puede ir en el punto 6, porque se supone que este es el final de la historia. Y el final de la historia, ¿en dónde va? En el final. Por lo tanto, así como el plazo no puede ser la cláusula 18, ni el domicilio o la competencia judicial va a ser la cláusula primera, es decir, no, Mariano, ¿cómo vas a poner la cláusula primera competencia judicial? Como si lo primero que fuera a ocurrir es que va a haber un juicio. Bueno, justamente eso es porque hubo algún orden en algún momento que a alguien se le ocurrió, domicilios y competencia al final. Ahora, la resolución del contrato va a ir en algún lugar del contrato en donde haya que hablar de la terminación del contrato. Y después uno se pregunta, el depósito en garantía, los seguros, ¿en qué orden van? Bueno, esto no lo va a decir ningún libro. No lo va a decir ningún libro. Lo dicen estos cursos. O sea, lo explicamos, lo trabajamos, lo materializamos y lo terminamos de elaborar en estos cursos, justamente, para que uno se configure el modo de elaborar los contratos. Los puntos se ordenan. Y me puede pasar, me ha pasado, que yo mismo, dedicándole tiempo y haciendo todo este trabajo de manera artesanal, pasa un tiempo y tengo que hacer de nuevo el contrato con otra institución, lo vuelvo a releer y digo, no, pero esto en realidad lo puse mal acá. Esto no debería ir acá. Se ve que a veces por cuestiones de tiempo, cuestiones de tensión, uno no lo hace de la forma perfecta, si es que existe una forma perfecta. Entonces, uno mismo lo va ajustando. Bueno, la organización, ¿por qué es importante la organización? Voy a hacerlo de nuevo la pregunta. ¿Por qué es importante los temas del tema? El primer punto. Porque si no preví algo, al contrato le falta una ficha. Hay un agujero que no va a estar resuelto por el contrato. ¿Y quién lo va a resolver? Lo va a resolver lo que dice el artículo 964 del Código Civil y Comercial, que se llama integración contractual. Se completa el contrato con las normas imperativas, que sustituyen la cláusula del contrato en violación a esas normas, las normas supletorias y los usos y costumbres. Ahí queda rellenado el contrato. Entonces, si el contrato no previó algo, se va a aplicar las normas imperativas, supletorias y usos y costumbres, que es lo que está pasando exactamente en este momento con todos los contratos, todos que están viendo cómo resolver el enigma de la pandemia del coronavirus. En donde el contrato no prevé nada, entonces ¿a dónde tenés que ir a recurrir? Al código
a ver qué resuelve en la parte general de contratos, en la parte general de obligaciones, y cómo se sale este intríngulis, desde el punto de vista de un contrato particular. Entonces ahí hubo una falla, en este caso como fue una falla absoluta de todos, o si hubo alguno que no lo hizo así, bueno, bárbaro, aplausos de pie, pero de todos prácticamente, que no previeron esta situación. Entonces ahí hay una falla de origen del contrato que no cumplió con su finalidad, que es de alguna manera sistematizar todo lo posible, todo lo posible y también lo probable. Por supuesto que un contrato no va a tener 70 cláusulas con hipótesis fuera de lugar, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si vienen extraterrestres a la Argentina o al mundo? Bueno, eso no hay ningún contrato que lo prevea, así que sería algo absolutamente fuera de lugar que uno ponga ese tipo de cosas, ¿no? Pero se entiende la idea de por qué el primer punto hay una gran incumbencia jurídica del abogado. El segundo punto, que la organización está vinculado también con la incumbencia de la técnica contractual, ya no tanto el abogado, porque esto lo puede hacer bien un abogado, un escribano, me refiero, ¿no? Alguien un profesional del derecho, sino que lo puede hacer bien también una persona que sea un ingeniero, que esté muy bien configurada en la organización de los elementos de algo, y cuando le das un contrato que entienda qué es cada cláusula, te lo organiza de una forma distinta. Así que yo diría que hay una incumbencia jurídica a medias, hay una incumbencia técnica de redacción en este segundo punto. ¿Y para qué me interesa, les decía recién, la buena organización del material informativo en un contrato? ¿Para qué? Para que la información sea fácilmente localizable. Y cuando es fácilmente localizable, ¿qué gané? Gané tiempo, que lo puedo utilizar en otras cosas, y desde el punto de vista de mi relación con el cliente, le di al cliente algo que en el mercado no hay. O sea, tengo un plus, en el sentido de que, mira, el contrato que estoy dando tiene estas características, y en el contrato, en los contratos tipos que están ahí circulando, esto no lo vas a ver. Entonces también es una actividad profesional de jerarquía, de calidad, de cualidad, que de alguna forma, bueno, habla de cómo trabaja uno, ¿no? Si uno lo quiere ver desde ese punto de vista, pero no lo estoy viendo desde el punto de vista mío, yo quiero quedar bien, que el cliente diga qué buen contrato, no, quiero que él lo entienda y que él encuentre toda la información y que no me llame para preguntarme si puede o no dar en subcomodato la cosa da en comodato. Por supuesto que con esto no se agota, esta es la punta del iceberg, por supuesto. La tercera cuestión, me van siguiendo, ¿no? La tercera cuestión es la redacción. Primer paso, los temas del tema. Segundo paso, la organización. Tercer paso, la redacción, de acuerdo con las reglas lingüísticas y con la técnica contractual. Para lo cual ahora voy a decir algunas cuestiones de técnica contractual, nada más, para no aburrir en el sentido de que no agotar toda la cuestión porque no nos alcanza el tiempo, pero sí algo mucho más de esto, ¿no? Entonces, la tercera cuestión, que es la redacción, es clave. Es clave porque si yo preví los temas del tema del contrato de comodato, los preví, paso 1. Los organicé bien, acá no están bien organizados solamente, paso 2. Y luego, paso 3, tengo que redactar la cláusula gastos, por ejemplo, y comienzo a redactar, por ejemplo así, los gastos que se devenguen por el uso del inmueble serán a cargo del comodatario. Por ejemplo, hagamos de cuenta que yo lo redacté así. Redacción. ¿Qué defectos tiene esta redacción? Y más de uno decía, está perfecto eso. Es claro, se entiende. Yo les diría, este es el ejemplo de la mala redacción. Justo. ¿Por qué? Porque acá aparece como sujeto el objeto de la oración. Está dado vuelta. Una de las reglas de técnica contractual es que no se utiliza la voz pasiva, digamos, o que no se serán, acá puse serán, ¿no? Deben, no, me sale, serán costeados por el comodatario. En vez de decirlo de esta manera, hay que justamente revertir la oración y decir, el comodatario, fíjense cómo estoy dando vuelta a la oración, ¿no? Voy a escribir para que se vea bien gráfico. El comodatario debe pagar, acá otra variación, serán costeados, algo absolutamente usual en todos los contratos como error.
se utiliza el tiempo verbal futuro. Eso no corresponde. Siempre el tiempo verbal presente, salvo de algunas oraciones condicionales, nada más. En el resto, todas las oraciones, tiempo verbal presente. Esto viene de la técnica legislativa, que lo podemos observar en el código actual, por ejemplo, que lo dice en los fundamentos del anteproyecto en su momento y ahora código, que se redactan las normas de manera clara, precisa y concisa, utilizando el tiempo verbal presente, porque eso constituye una buena técnica legislativa. Llevado esto al plano contractual es exactamente igual. No serán costeados porque cuando el contrato se firma, a partir de ese instante comienza a estar en vigencia, salvo que tenga un plazo de, digamos, obviamente suspensivo para que entre en vigencia. Pero igual, no hay que pensar en eso para redactarlo en tiempo presente. El comodatario debe pagar, no deberá pagar, debe pagar ahora ya que los gastos, y acá está faltando, ordinarios. Esto lo podemos decir de esta manera, no voy a detallarlo porque, insisto, se nos va a ir mucho tiempo. Los gastos ordinarios, acá, ¿qué es gasto ordinario? Entonces, otra regla que la vamos a ver ahora más prolijamente, dice ejemplificar cuando sea útil para mejorar la comprensión de la oración. Yo podría poner entre paréntesis, opción 1, o punto seguido, ejemplos de gastos ordinarios. ¿Cuáles son los gastos ordinarios? Ejemplos, no taxativo. Los gastos ordinarios, pues, pongo siempre el mismo caso, digamos, ¿no? La rotura, si te prestan un departamento, del lavarropa que tenía el departamento o del calefón, ¿es un gasto ordinario o extraordinario? Y la verdad que hay que ver el caso, porque si te prestaban el departamento por 2 años y esto se rompió a los 8 meses, puede ser más un gasto ordinario que un extraordinario. Ahora, no, mirá, el lavarropa no se rompe todos los días, se rompe una vez cada tanto, entonces es algo que ocurre no regularmente, sino atípicamente. Entonces empezás a discutir lo que tenemos que evitar con la redacción contractual, que es que fulano diga tal cosa y mengano diga tal otra, porque la redacción da lugar a interpretaciones diversas. Entonces el tercer paso del que estamos trabajando, que es la redacción, tiene que eliminar las interpretaciones diversas. Tiene que ser claro, potente, que esté bien consolidado qué debe hacerse y que no haya dudas para 10 personas que lean lo mismo, qué es lo que tiene que pagar el comodatario. Esa es la finalidad última de esto y es muy difícil de alcanzar, como es muy fácil decirlo aquí y que ustedes lo entiendan. Porque ustedes entienden lo que yo quiero creer, que entienden perfectamente lo que estoy tratando de transmitir. Ahora, cómo lo llevo al plano de la realidad es justamente algo difícil. Es algo difícil. El comodatario debe pagar los gastos ordinarios por el uso, o ocasionados, ¿no? Ocasionados por el uso del inmueble. Vamos a ponerlo así sencillito. Pero acá quiero que vean entre la primera oración y la segunda, lo voy a poner así para que se vea más. Lo voy a separar. ¿Cómo está invertido? ¿Cómo está invertido, no? Esto es lingüística y esto es técnica de redacción de contrato, las dos cosas. Ahora, ¿con esto solo alcanza? No, porque en realidad cada oración de cada cláusula es una cuestión a mejorar. Y si una cláusula tiene varias oraciones, cada oración es un desafío. Y si una cláusula tiene 3 oraciones, otra tiene 5, otra tiene 1, y el contrato en total tiene 100 oraciones, hay 100 potenciales problemas si no está bien redactado. Por lo tanto, lo que estamos viendo acá microscópicamente, hay que llevarlo a todo el contenido del contrato y comprender que esta cláusula puede no estar redactada de una forma complicada, o aunque no sea de una manera pura, no va a traer problemas, tal vez. Pero si tenemos esta mecánica, vamos a cometer un error, 2, 3, 4 o 10 errores en la redacción del contrato, que va a terminar siendo justamente un problema al momento de interpretar. Porque es inevitable que si pensamos los contratos como se piensan todos los que no están aquí en el curso, en la masterclass, todos los que lo piensan de esa manera, los errores que se cometen son muy claros. Si tuviéramos tiempo personal con cada uno de ustedes y me traen un contrato los que trabajan, yo les podría marcar decenas, literalmente, de errores en una hoja del contrato. Entonces, ¿estamos haciendo todo mal, Mariano? No, no es que estemos haciendo todo mal. Lo que pasa es que esto es una mejora lo que estamos haciendo, es una mejora.
¿no? Es un improve, esto es para salir de donde estamos y pasar a un estadio mucho más evolucionado de esto. Esta cuestión, entonces, se las pongo como ejemplo, y acá, mezclando los 3 puntos, nadie previó, en este ejemplo que estoy trabajando, ¿no?, lo extraordinario. Lo extraordinario. Si yo redacté el contrato con esta oración, la que estoy marcando aquí con celeste, los gastos que se devenguen por el uso del inmueble serán costeados por el comodatario, entonces como no discriminé, ahí van todos los gastos. Pero va a generar problemas si me alquilan una casa con una piscina y se rompe el motor de la piscina y sale 100.000 pesos arreglarlo. Yo voy a llamar al dueño y le voy a decir, mira, se rompió el motor, yo no tengo nada que ver porque el motor no lo estoy usando, lo uso como me explicaste y se rompió. ¿Y qué me va a decir el dueño? Y ahí empezamos con los problemas. Cada uno va a llamar a su abogado, supongamos que no hay una relación de amistad o lo que sea, o tal vez la hay y se termina con eso. Pero lo que quiero decir es que es un problema si lo redactamos de la manera en que está en el señalado en la pizarra con el color celeste. ¿Está claro? Porque ahí no dice los gastos. Si ponemos ordinarios, ya le damos alguna precisión desde el punto de vista de cómo pensé como abogado, cómo lo redacto y demás. Ordinarios. Ya mejoré, pero ya dijimos que gastos ordinarios, podemos entrar en una discusión de qué se entiende por ordinario. Por lo tanto, tendríamos que tener 2 cláusulas, una para gastos extraordinarios y otra para gastos extraordinarios, y luego tendríamos que tener alguna discriminación de qué se entiende por ordinario o extraordinario. Porque uno puede decir que hay, además acá, que no lo pusimos, una cláusula que se llame servicios públicos, aparte de la cláusula de gastos, con lo cual queda claro que los servicios públicos son a cargo del comodatario, ¿no?, si lo puse de esa manera. Y podría haber otra cláusula que se llame tributos, donde también detallo. Pero Mariano, ¿a vos te parece que hagamos un contrato de comodato con 20, 25, 30 cláusulas? Pero esto no es lo que pasa en el mercado. Claro que no es lo que pasa, porque se trabaja mal. O sea, yo parto de esa premisa y no tengo ninguna duda de lo que estoy diciendo. Ninguna duda de lo que estoy diciendo. Entonces, para mí, cómo se trabaja en el mercado no es algo que me lo pueden hacer confrontar. Porque justamente lo que te voy a decir es, estamos de acuerdo, se trabaja mal. Y por esto y por lo otro. Con lo cual, lo vamos a repasar en unos minutitos, lo voy adelantando, ¿no? Como ven, perdón. La otra regla, enseñanza, guidelines, o como lo quieran decir, de la técnica contractual es cada tema, una cláusula. Cada tema, esto si lo pueden tatuárselo, sería muy interesante. Ahora no, porque está todo cerrado, pero es un tema que hay que tatuárselo mentalmente. Cada tema, una cláusula, o una cláusula para un solo tema. Por eso es que tiene toda esta discriminación. Por eso es que yo voy a hacer gastos comunes u ordinarios. Vamos a hacerlo así. Servicios, tributos, gastos ordinarios, gastos extraordinarios. Y vamos a poner daños a terceros. O podemos poner responsabilidad. Después vemos si todo lo que puse en el primer punto era pertinente o no. Tal vez no, bueno, esto fue demasiado, pero por lo menos lo voy discriminando. Entonces, de lo que un contrato de comodato tipo tiene, que es una sola cláusula donde en un engrudo contractual mezcla servicios, tributos, gastos ordinarios y extraordinarios, con una sola oración de 5, 6 u 8 renglones, o sea, infringiendo todas las normas de técnica contractual, lo que yo les propongo, no yo, sino lo que yo les estoy transmitiendo, que los que han estudiado este tema proponen, es que se desarme eso y se hagan 5 cláusulas o 4, cada una para un tema y cada una con una especificidad, claridad, correcta redacción y brevedad. Brevedad, que es otro punto que no hablamos, que es hay que ser breve en la redacción de las oraciones, porque eso facilita la comprensión. Y si ayudé a que se comprenda bien, logré uno de los objetivos, o tal vez el más importante, que es que lo entienda, que el contrato sea entendido por la persona que lo celebra, que no va a ser una persona entendida en temas legales. ¿Está claro? Bueno. Bien, chicos. Los primeros 3 pilares para empezar a redactar el punto de los temas, el tema de los temas,
la organización de los temas del tema que se van a configurar y la redacción son los 3 primeros pasos que debemos cuidar. Y vamos a ingresar a una hermenéutica en este minuto. Estamos llegando al final de la primera sesión. Por favor, en 2 segundos les paso el link de la segunda sesión y traten de conectarse lo más rápido posible, ¿ok?